Bueno, hay un hecho resonante, está por ahí perdido. Claro, hay tantas cosas. En este momento, de acá al fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, va a haber un festival, lamentablemente, de hechos de corrupción que permanecieron durante mucho tiempo en las sombras y que van a emerger. Vudú es uno de ellos, pero no es el único. En estas horas, desde el viernes, uno de los casos que volvió a resurgir es el Cedronar, complicando a José Granero. Granero es un odontólogo. Si usted lo puede recordar, tuvo que ver no por él directamente, sino con aquel episodio de la gastroduodenitis erosiva que le originó una hemorragia a Néstor Kirchner, porque se había hecho un tratamiento conducto, y entonces parece que Granero o alguien le aconsejó tomar ketorolac. Y Néstor se fue de mano con el ketorolac e hizo entonces esa hemorragia. Granero después, increíblemente, comenzó a tener otras funciones. La diputada Graciela Ocaña rápidamente advirtió cosas y datos sospechosos de Granero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Bueno, usted estaba al tanto, usted además motorizó parte de estas denuncias que tienen que ver con lo que está pasando ahora, con lo que se sabe del Cedronar, la efedrina y demás. Sí, nosotros en el 2008, Nelson, lo que hicimos fue limitar la posibilidad de importar efedrina solamente que pudiera ser por parte de los laboratorios que elaboran y que necesitan la efedrina como insumo para los medicamentos. Claro. Esto después del triple crimen, ¿no es cierto? Exactamente. Y desde el ADMAT en el 2008 se le requirió al Cedronar por qué había habido un aumento tan importante, porque hay que recordar que de prácticamente una tonelada y media que se importaba en la Argentina, yo le diría hasta el 2003, esto comenzó a incrementarse, sobre todo a partir del 2005, 2006 y fundamentalmente en el 2007, donde la cantidad de efedrina que se importó llegó más o menos a 4.000 kilos al año, una cifra realmente desmedida y desmesurada respecto de la cantidad del producto que se utilizaba en el país. Esto ocurrió durante la gestión de Granero, ¿no es cierto? Sí, así es. Hay que recordar que en México se produce en el año 2006 la prohibición de la importación de la efedrina, y esto, por supuesto, trajo que la efedrina tuviera un valor desmesurado en el mercado. La doctora Servini Cubría en su fallo calcula que, lo que determina es que hay 40 toneladas de efedrina que se importaron y que fueron derivadas a las operaciones del narcotráfico. Mire, era tan importante la cantidad de efedrina que esto trajo aparejado que los virreyes de los carteles mexicanos se instalaran en la Argentina, y esto fundamentalmente en el 2007, y esto, bueno, trajo como consecuencias hechos de violencia como el triple crimen, que en definitiva, tal cual lo dice lo investigado y lo actuado por el tribunal que juzgó esto en Mercedes, fue una puja entre bandas por la efedrina, y que el negocio era, claro, era de magnitud, era de cerca de 500 millones de dólares, según calcula la doctora Servini, o cálculos menos, si quiere, o más conservadores, hablan de 200 millones de dólares. Entonces, esto es muy grave, y lo grave también es que la doctora Servini dice que esto era lo más fácil de probar, porque la efedrina solamente se utiliza en el ámbito medicinal, pero hay una cantidad de precursores químicos que se utilizan para la producción industrial, y que en la Argentina no tienen control como no tienen control la efedrina. Es decir, la sospecha va que Granero también sería responsable de todas esas sustancias y precursores químicos, ¿no es cierto? Así han tenido que dejar entrar, entre comillas, ¿no? Exactamente. Y esto ha colocado a la Argentina, que de ser un mero país de traspaso de la droga, a ser un país donde se han instalado las cocinas
de la droga. Esto lo informan todos los estudios internacionales, y esto es lo grave de lo que nos está sucediendo en la Argentina y las consecuencias de este accionar. Nosotros en el 2008 lo limitamos y después volvió a caer el del 2009 a los valores históricos, Nelson, incluso a más bajo, a prácticamente menos de o a 2,5 toneladas, que es un valor realmente muy limitado. Pero aquí vemos que había una banda que actuaba fundamentalmente en algunos casos a través de droguerías reconocidas, que eran meros pasamanos, digamos, hacia estos carteles, en donde estaba, por ejemplo, Prefarm, que yo en el 2005 la había denunciado, a principios del 2005, por una estafa que había hecho en el PAMI. O sea, eran conocidos los que eran. Pero aparte eran conocidos del doctor Granero. A mí el señor Abraham y Fuchs me lo presentó Granero en el PAMI, en Mar del Plata, recuerdo. O sea, que eran personas de su conocimiento. Y Granero debió haber conocido que Abraham y Fuchs no tenían capacidad para ser los principales importadores de la efedrina. Importaron, creo que cerca de 9 toneladas, porque no tenían actividad comercial para colocar la efedrina, salvo el narcotráfico. Correcto. Ignacio, por favor. Sí, una de las particularidades que tiene esta causa es que se incrementó 1.363% este tipo de producto en 4 años. Y hay un dato que no quiero dejar pasar, y le pregunto a la diputada, ¿por qué se generó ese problema con Aníbal Fernández? ¿Cuál era el objetivo de Aníbal Fernández en ese momento? Mire, yo no sé cuál era el objetivo. Granero le echaba la culpa a Aníbal Fernández, la causa lo dice, porque no lo dejaba, no le mandaba información. Lo cierto es que de todas las causas del narcotráfico que han sido investigadas y en donde hay procesados, digamos, como el caso del triple crimen, donde están condenados los autores materiales, no el autor intelectual, que es Pérez Corradi, que sigue prófugo, o en este caso que está siendo tramitado en la justicia de San Martín, siempre se habla de que hay una estructura del Estado que nunca controló. Y en algunos casos, como la Morsa, hablan en el caso del triple crimen, que tenía cercanías con la Casa de Gobierno. Y esto es lo grave, porque lo que está en peligro es la vida de muchos argentinos, ¿no? Gonzalo. Hoy me acordaba, doctor, cuando hablaba con tribunales con el tema de vudú, ¿vio cuando hablan de casualidades? Mucha casualidad. ¿Sabe cuánta droga, cuánta efedrina se importó a la Argentina desde el 99 hasta el 2003? 1.500 kilos. Solo en 2007, 20.000 kilos. Eso le salta la alerta a la doctora Servini de Cubría. Yo hoy decía en la venta, claro, diputada, que la historia nace con 1.900 kilos. Después se destapan las 40 toneladas. Exactamente. Pero me llama la atención esto, ¿no? También muy vinculado, me hacía acordar el caso Vudú. El cruce de llamadas. Aparece un hombre llamado Pedro Paradelo, que es el hombre encargado del Registro Nacional de Precursores Químicos, hablando a Casa de Gobierno, a Casa Militar. ¿Qué pasa con los cruces? ¿Quién interviene de gobierno, diputado Caña? ¿Quién sabía esto y que se cayó la boca? Bueno, lo deberá determinar la justicia, pero el hermano de Miguel Zacarías, el secretario privado de Granero, era el ex jefe de ceremonial de Néstor Kirchner. Claro. Usted marca una cosa muy importante. Granero era un hombre muy cercano. Rubén Zacarías. Claro. Granero era un hombre muy cercano a Néstor Kirchner. Porque la pregunta es si Granero podía hacer esto solo. La verdad es que yo no tengo la respuesta, Nelson, pero lo que sí me queda claro de que esto es una estructura que no podía ser no advertida, digamos. Así es que la ADMAT en el 2008 le requiere al Cedronar de por qué estaba sucediendo eso, y la verdad que nosotros tomamos esta decisión como la inspección y el cierre de muchas droguerías, entre ellas, nosotros antes del triple crimen habíamos cerrado la droguería de Forza, porque lo que se veía en los trámites del Ministerio de Salud era que se abrían droguerías continuamente, obviamente para llevar adelante este negocio. Y lo cierto es que, por ejemplo, FASA, que es una de las mayores importadores de Abraham y Fuchs, Abraham hablaba con la Casa de Gobierno. La mujer de Abraham, que es uno de los principales importadores de efedrina, era asesora de Granero. Qué bárbaro. Otra señora que era contadora
también, digamos, muy vinculada a Granero, terminó gestionando para otra de las empresas Prefar, donde hay un personaje, Alberto López, también, digamos, que se dedicaban a todo este tipo de negocios. Yo lo denuncié por el tema de la estafa contra el PAMI por los medicamentos, truchos, pero tenía este tipo de actividad. Entonces, usted recordará, Nelson, nosotros subimos amenazas, una persona de mi equipo fue amenazada. Cuando hicimos la denuncia, a los 2 meses el juez de la causa, el doctor Colini, me mandó a llamar y me dijo que el teléfono donde salía la amenaza a una colaboradora mía era del Ministerio de Salud de la Nación. Cuando investigamos quién tenía ese teléfono era alguien que estaba en la custodia personal mía, un oficial de la Policía Federal, que espero que no esté. Cuando yo salí esa noche del Ministerio de Salud, a pesar de haber informado a la presidenta y a el ministro del área, estaba este personaje para custodiarme. Imagínense a la 1 de la noche yo sola con esta persona que había hecho esta amenaza. Entonces, la verdad es que había una red donde cada vez que los inspectores del ministerio iban a hacer una inspección a las droguerías, alguien le avisaba para que o cerraran o no pasara absolutamente nada. Diputada Ocaña, muchísimas gracias. Queríamos tenerla aquí porque obviamente implica un reconocimiento, ¿no?, de los riesgos que se corren y de la existencia de gente honesta en la función política que denuncia, a veces debe enfrentar el mote de denunciador, porque la justicia toma su tiempo para comprobar las cosas, pero que finalmente cuando la justicia quiere actuar se demuestra que tenían absoluta razón. Muchísimas gracias. No, gracias, doctor, y lo importante es que estas cosas cambien, porque yo lo que temo es que hoy en el Cedronar, digamos, más allá del padre Molina, que puede tener la mejor intención, digamos, el área de precursores químicos la siguen manejando de la misma forma. Y lo que está en riesgo, insisto, es la vida de muchos chicos, de muchos jóvenes, de muchos argentinos, porque el narcotráfico mata, como mata la falta de controles, mató en 11, como en la mafia de los medicamentos. Diputada Ocaña, muchas gracias. Gracias. Ya seguimos.